Vamos a ver nuestra segunda parte de la filosofía de Heráclito y vamos a empezar repasando un poco lo que habíamos dicho en la clase anterior. Bueno, pensemos que o recordemos que Heráclito eh, lo estamos tomando como el filósofo del mundo antiguo que mejor representa lo que Deleuze llama la imagen del pensamiento crítica. Esto es una concepción acerca del pensamiento y de la realidad que sostiene que pensar es pensar el cambio y que el pensamiento es cambio, que pensar es pensar de otro modo. Y que la realidad, o lo que en la filosofía a veces llama el ser, no se define por los rasgos idénticos y permanentes, sino que se define por el cambio, por la diferencia. Entonces habíamos visto en la vez pasada que íbamos a entender la filosofía de Heráclito como una ontología, es decir, entender que cuando él habla de logos se está refiriendo al ser, más allá de las polémicas que esto puede traer. Habíamos visto que entonces logos era lo común y la relación, ¿no? El logos es esa dimensión común que tienen todos los seres y eso que es lo que pone en relación a los seres. De tal manera que parece ser que ser no tiene que ver con algo privado y particular, con lo que cada uno contiene en sí mismo, sino con esas experiencias que me ponen en relación con el otro o con otros seres, no importa, pueden ser humanos o pueden ser seres de la naturaleza, ¿no? En esta segunda parte vamos a tratar de ahondar en la idea de que el logos es lo oculto y que el logos se muestra como signos, ¿sí? Es decir, el logos oculto o el logos signo, vamos a pensar. Bien, para entender en qué sentido el logos es lo oculto, podemos repasar algunas cuestiones vinculadas con el paradigma de la representación. Recordemos que para la imagen del pensamiento dogmática, el conocimiento es sinónimo de representación, es decir, de traerse una imagen de la realidad al intelecto. Y esa imagen coincide con lo que es la realidad que está ahí afuera, ¿no? Hay como una, yo digo que hay una triple coincidencia, ¿no? Para que se dé todo el paradigma de la representación y de la metafísica, tengo que suponer que la realidad está compuesta de sustancias o de seres que contienen una identidad, y entonces cada ser coincide consigo mismo, ¿no? Porque digo, esta taza es esta misma taza y ella coincide con lo que es y se mantiene como esta taza y continúa siendo esta misma taza. Entonces la taza es ella misma, es lo que se define como el principio de identidad, ¿no? Todo ser es idéntico a sí mismo y ahí permanece la taza tal como está ahí. Al mismo tiempo yo tengo que también pensar que soy un sujeto que posee una identidad y que soy el mismo siempre, que cuando veo los colores de acá, lo que digamos, el sujeto que está viendo eso es el mismo sujeto que está sintiendo si la taza está fría o caliente. Entonces hay un sujeto que permanece idéntico a sí mismo, ¿no? Y que va uniendo todas las representaciones que se trae de esa realidad. Y por último hay una coincidencia, entonces el sujeto coincide consigo mismo, ¿no? Yo sigo siendo yo, porque el principio de identidad que vale para la taza vale para el sujeto también. Y por último hay una tercera coincidencia, que es la coincidencia entre la imagen que tiene el sujeto y la propia realidad. Esa sería propiamente la representación, ¿no? Entonces, en ese paradigma de la representación, lo real puede ser representado. Hay una percepción, que nosotros estuvimos hablando de este término, percepción como esa concepción de, digamos, tanto de la mente como de los sentidos, que se trae una imagen, que puede recortar de la realidad una imagen nítida, ¿no? O clara, distinta, como decía Descartes. Entonces tengo una representación. En la imagen del pensamiento crítica, por el contrario, que va a cuestionar la idea de la representación, porque piensen que si entonces habíamos dicho que para este tipo de pensamiento la realidad es puro cambio y el pensamiento es cambio también, claramente no queda nada de lo anterior, porque no hay seres que permanezcan idénticos, ni hay sujetos que permanezcan idénticos, ni el pensamiento puede ser esa identidad o esa coincidencia entre uno y otro, porque todo es cambio. Entonces, ¿qué es lo que va a decir? Que el acceso a la realidad, el acceso a ese cambio, ese devenir constante, no se da a través de esas percepciones, entendidas como representaciones, sino que se da a través de movimientos materiales que uno sufre o que uno eh, siente, ¿no? Es decir, en esta concepción hay
lo que Deleuze llamaría una concepción de un empirismo trascendental, ¿no? Que es entender que la realidad está creándose constantemente y que esa realidad puede ser accedida o puede ser sentida o puede tomar conciencia en esas interacciones materiales en donde un cuerpo acciona sobre otro cuerpo y genera algo, una sensación, ¿no? Esa sensación es la sensación del cambio, de lo que ha cambiado. Nosotros sentimos eso oculto, eso que se nos escapa a la representación. No lo podemos percibir, no lo puedo identificar, pero sí lo puedo sentir. Y de ahí después podré hacer otras cosas que vienen después. Después podré tener una rememoración de eso que he sentido. Puedo hacerme una imagen, ¿no? Puedo tener una imagen en mi, digamos, en mi intelecto o en mi cuerpo mismo sobre esa sensación. Incluso pues podría tener un pensamiento novedoso de eso. Pero el punto de partida y la idea es que el pensamiento es sensación. La sensación es la forma de ser conscientes de algo. Entonces, lo real, eso que es el devenir y que es el puro cambio, decimos se escapa a la percepción. No lo puedo recortar, no lo puedo apreciar con mi intelecto, no lo puedo inteligir, como podríamos ver, por ejemplo, en Platón, ¿no? Pero sí lo puedo sentir. Entonces, acá hay algo que la filosofía se ha negado mucho tiempo, que es no reconocer que el intelecto no es el organismo privilegiado para alcanzar lo real, que el intelecto que busca siempre detener la realidad, tal vez no alcanza a agarrarla, y agarra una parte de ella, ¿no? La parte justamente en donde se ha detenido la realidad. Esta historia de la filosofía se ha negado a aceptar que el ser pueda estar más allá de la representación, ¿no? Entonces, Heráclito va a decir que el logos es lo común y lo que está entre esos seres que yo puedo identificar. De ahí la idea del logos como relación, ¿no? Como xinos, habíamos visto la vez pasada. Bien, en el fragmento 54 vamos a empezar. Eh, Tomo algunos fragmentos sueltos al azar, hay un montón de fragmentos que podríamos tomar, ¿no? En el fragmento 54, Heráclito dice: la armonía oculta es superior a la manifiesta. La armonía oculta es superior a la manifiesta. Entonces ahí vemos como cierta división de esos dos planos que yo estoy suponiendo. Por un lado hay un plano en donde la existencia, los seres, la vida, la realidad se manifiesta y yo lo puedo ver, y el humano suele ver en esa o manifiesto realidades identificables como sustancias, cosas que yo puedo identificar permanentes, ¿no? Pues yo puedo ver, acá ustedes ven esos libros, podemos ver la taza y yo la veo y acá está la taza, o puedo ver el cielo, o puedo ver un animal. Uno percibe realidades estables. Eso es lo manifiesto. Bien, hay algo que está por debajo de eso manifiesto, que es lo oculto. Hay una armonía, es decir, hay un conjunto, hay una especie de agenciamiento, hay una especie de puesta en relación, de orden, que está por debajo del visible. Mientras que la filosofía había dicho, acá se acabó la realidad y lo real son estos seres que yo puedo identificar, Heráclito lo que está diciendo, continuando con Anaximandro, ya lo vamos a ver, y continuando incluso con las tradiciones mitológicas que han hablado del caos como lo último de la realidad, lo que está diciendo Heráclito es que la realidad no se agota en eso manifiesto, que hay algo oculto. Eso oculto precisamente es ese logo que es común, que es lo que está entre esos seres que yo puedo identificar. La armonía, la idea de armonía, es esta idea de conjunciones o junturas, digamos, eso que pone en relación a los seres distintos, ¿no? Eso es la armonía, ¿no? Entonces la armonía oculta es superior a la manifiesta. Muy bien. Y después hay otro fragmento que me gustaría poner en relación con esta idea del oculto, que es el 93, que dice: el Señor, cuyo oráculo está en Delfos, ni dice ni oculta, sino que indica. El Señor cuyo oráculo está en Delfos, ese es Apolo, ¿no? Ni dice no oculta, sino que indica. Bien. ¿Cómo se entiende este fragmento? Bien, en primer lugar, ¿qué es el oráculo de Apolo en Delfos, ¿no? Apolo, el dios griego, tenía un oráculo. Bueno, ¿qué es un oráculo? Un oráculo en la antigüedad era algún lugar
a través del cual los dioses se comunicaban con los humanos, ¿no? Se manifestaban. En el caso de Delfos, que fue el más importante de la antigüedad griega, el oráculo se encontraba dentro de su templo, y entonces en ese templo estaban los sacerdotes de Apolo, y había una mujer que se llamaba Lapitia, era su nombre, no su nombre de pila, ¿no? Su función, que es la intermediaria entre Apolo y los humanos, ¿no? Entonces esta mujer en algún momento entraba a una habitación a la que no podía entrar nadie, se sentaba en una especie de banquito y entraba en éxtasis. Y en ese estado de fuera de sí, se creía que estaba el dios adentro de ese cuerpo, ¿no? Y entonces esta mujer, en ese estado de éxtasis y de locura, pronunciaba palabras ininteligibles que nadie podía entender, porque eran las palabras del dios, y los sacerdotes, que sí lo entendían, la traducían esas palabras y lo escribían, ¿no? Entonces, la particularidad de Apolo, de los mensajes que da Apolo, es que nunca eran explícitos. Es decir, los oráculos se parecen un poco a los fragmentos de Heráclito. El contenido de ese fragmento, el contenido de ese oráculo, lo que dice, todo lo que podemos sacar, no se reduce o no puede ser reducido a lo literal. Es decir, el fragmento, el texto escrito, el aforismo, el oráculo, es solo una parte manifiesta y visible de una realidad mucho más amplia, y que ese fragmento está expresando, o ese oráculo está expresando. El famoso fragmento que yo suelo citar, porque me parece que, oráculo, perdón, me parece que es interesante, hay muchísimos oráculos, es el del rey Creso, ¿no? Que es el que un poco, según la tradición, desencadenó la guerra entre Grecia y Persia. Que el problema estaba en que Creso era el rey de los Medos, un pueblo griego que estaba en una zona en donde el imperio persa ejercía su dominio. Entonces, las ciudades que estaban en esa zona, que es la zona de la actual Turquía, que eran ciudades griegas donde vivían griegos, en distintas épocas habían quedado bajo el dominio de los persas, ¿no? Entonces los persas les pedían un tributo. Entonces este rey de los Medios, que era un pueblo insignificante al lado del imperio persa, que era 10.000 veces más grande, va al oráculo de Apolo y le pregunta si debía hacerle la guerra a los persas. Entonces Apolo responde: si vas a la guerra, destruirás a un gran ejército. O algo así, ¿no? Entonces ahí está el oráculo, ahí está la sentencia, ahí está lo que sería como el aforismo heraclitio. El oráculo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué hizo Creso? Entendió el oráculo literalmente, es decir, redujo el sentido de esa expresión, que será en definitiva la realidad, porque Apolo le está diciendo lo que va a ocurrir, redujo la realidad al plano de lo visible, al plano de lo perceptible, al plano de lo manifiesto, o entendió esas palabras desde un paradigma que es el paradigma de la representación. Entonces, ¿qué dijo? Si vas a la guerra, destruirás un gran ejército. Y él, el sujeto, entiende que el gran ejército es el persa. Y va a la guerra y obviamente pierde, ¿no? Y lo capturan, lo hacen prisionero y lo mantienen prisionero un montón de años. Y ahí se desencadena las guerras médicas, precisamente porque las iniciaron estos medos bajo el reinado de Creso. Bien, ¿cuál fue el problema? Años más tarde, Creso vuelve a Delfos y increpa a los sacerdotes diciéndole: miren, ustedes me engañaron, yo fui a la guerra y perdí. Y entonces lo que le van a responder nuevamente es que, miren, el gran ejército era el suyo, usted interpretó lo que quería interpretar. ¿Qué es esto? Apolo dice ni oculta, no es que te dice explícitamente lo que va a ocurrir, no es que nos dice el futuro tal como va a ocurrir, ni tampoco se calla y no nos dice, como no nos miente, sino que indica, es decir, se manifiesta, se muestra. Eso es un signo. ¿Qué es un signo? Un signo es un ser sensible, esto es algo que podemos sentir, algo a lo que tenemos acceso, pero que es la puerta para entrar a una realidad muchísimo más amplia de él mismo, de ese signo. Es decir, el oráculo, si vas a la guerra, destruirás un gran ejército, implicaba un montón de cosas, que había que saber interpretarlo. Es decir, lo real de ese oráculo excedía las palabras literales que en las que estaba expresado. Es decir, la realidad a la que aludía el oráculo no podía ser capturada mediante la representación. Si hubiera sido una representación el oráculo, como un aforismo de Heráclito,
a cada palabra le hubiera correspondido algo de la realidad bien identificable. ¿Qué es lo que hizo Creso? Identificó gran ejército, ahí está, el de los persas, ahí lo veo. Destruir es la acción que yo voy a hacer. Y ahí intentó entender, o entendió, ese oráculo bajo ese paradigma de la representación. Y perdió, no se equivocó, porque en realidad la lógica que nos permite acceder efectivamente a la realidad, en este caso al futuro, de qué pasaría con los persas, no puede ser, no es la de la representación, sino que es la del empirismo trascendental que yo les decía recién. ¿Qué es qué cosa? Bueno, es entender justamente esto, es entender que lo real escapa a la representación, que lo real nunca se reduce a ser eso que yo percibo y puedo identificar, que la realidad de las cosas no se reduce a lo que yo puedo identificar de ellas. Muy bien. ¿Cómo puede ser esto? Digamos, vamos a profundizar un poco más en la idea del cambio, de cómo puede ser esto de que la realidad excede lo que uno percibe. Vamos a pensar en lo siguiente. Imaginemos que pensamos en el deseo, ¿no? En qué es lo que deseamos cuando deseamos a alguien, cuando deseamos a una mujer, a un hombre, al ser que deseemos, independientemente de su género, sexo. Eh, y estamos enamorados de esa persona, ¿no? Y esa persona nos vuelve locos. Y cada vez que nos encontramos, a uno le sobreviene un deseo que no puede ni controlar, ¿no? Esa idea del estar enamorado, de estar conmovido, de estar atrapado por una realidad que, bueno, no necesariamente yo manejo claramente. Cuando yo digo qué es lo que me vuelve loco de tal persona, ¿no? Podría decir, me vuelve loco esto, que tiene ojos marrones. O me vuelve loco esto, que tiene pelo rubio. ¿Es identificable eso que genera el deseo? ¿Es identificable esa sensación que tengo, que me conmueve, que me estremece, que me vuelve loco? ¿Podría decir que es esto? Si fuera así, seríamos medio como máquinas en realidad, como robots. Entonces yo, no sé, podría decir que es el pelo rubio. Y sí, pero hay otras personas que también tienen pelo rubio y a mí no me vuelve loco. Es tal forma de su cuerpo. Bueno, pero hay muchas personas que tienen tal forma de su cuerpo y hasta puede haber formas mejores que la persona esa que yo amo, deseo y me vuelve loco. ¿Qué es eso entonces? Bueno, es que eso que es lo que me vuelve loco, que es en definitiva lo que el deseo, eso que me vincula con el otro, que me pone en relación, nuevamente la relación, no es algo identificable, pero sí, claramente acá se entiende, lo sentimos, porque es una sensación que tenemos súper fuerte. Entonces, lo que dice Heráclito y lo que dice todo este paradigma de la imagen crítica del pensamiento es que ahí está lo real. Lo real en dónde está, en la identidad de esa persona, en mi propia identidad, no, en algo que acontece en una especie de encuentro, de entrecruzamiento, de trasvasamiento o de puesta en relación, y ahí vuelve el logos como lo común, lo xinos, eso que está en el medio que me pone en relación y que no me pertenece a mí ni le pertenece al otro. Eso es entender que la realidad excede a esas formas identitarias que yo puedo reconocer. Mi ser no se reduce a esto que yo identifico como lo mío, porque cuando yo me encuentro con esa persona me acontece algo que no sé ni de dónde me viene. Entonces, ahí hay algo que escapa a mi identidad y que escapa a la identidad del otro. Bien. Entonces, ¿qué son los signos? ¿Qué es esto que manifiesta, que indica Apolo? Los signos, dije, son seres sensibles. Son esas sensaciones que me conectan con qué. Yo me voy a ir adelantando y voy a decir con el logos, podríamos decir. Heráclito también puede decir con el fuego. Hemos dicho con el ser. Yo le voy a agregar con el caos. Vamos a pensar que ese logos es el caos. ¿En qué sentido el caos? Bueno, en el sentido en que es eso de donde vienen todas las cosas y que no es una cosa, no es un ser que yo identifico, ¿no? El caos es esa realidad desfondada, ¿no? Desfondada y desfundada, sin arjé, que es un abismo del cual emergen, brotan permanentemente todos los seres, ¿no? El signo es lo que me pone en contacto con ese caos. Cuando yo tengo esa sensación del deseo que me estremece ante la persona amada, por ejemplo, yo ahí estoy ante una vibración del caos. Estoy ante algo que me conmueve. Digamos, es algo físico, es algo corporal, que no lo puedo explicar, que no lo puedo identificar,
pero sí que yo me doy cuenta que ahí hay un estremecimiento, hay una tensión, esto es importante para Heráclito, la idea de la tensión, hay una tensión, como unas fuerzas que van tironeándose, que es la sensación del caos, precisamente. Es la sensación de eso que desborda a la forma identitaria, que desborda el cuerpo que yo amo, que no lo puedo meter ahí adentro de ese cuerpo, ¿no? Otro ejemplo que podríamos dar, y que yo creo que también es bastante fácil de entender, es el siguiente. Imaginemos que nosotros vamos todos los viernes a comer a la casa de nuestra amiga. Y uno siempre hace un plato, cocina, ¿no? Y cocina siempre, no sé, su receta favorita. Para todos los viernes el mismo plato. Imaginemos que un viernes nuestra amiga nos dice, che, hoy te salió más rico que nunca el plato. ¿Qué hiciste? Y uno dice, hice lo mismo de siempre. No hice nada nuevo, no le agregué nada. ¿Pero qué es? ¿Qué es lo que está sintiendo el otro en ese momento? ¿Es algo identificable? ¿Es que le puse 100 gramos más de tal ingrediente? No. Es algo que no es identificable, pero que sí es sensible. En ese plato se está comunicando la sensación, en este caso del gusto, con el caos, con algo que excede a los cuerpos, ¿no? Y que los pone como meros soportes de ese caos, ¿no? Entonces, eso es el logos. El logos es ese caos, esa realidad, ese conjunto de relaciones, de armonía, no como algo armonioso, sino de junturas, eso común, eso que está entre los elementos que identifico. Bien, entonces el logos es lo oculto justamente por esto que no es perceptible, pero sí sensible.